Bueno, vamos a ver ese texto de Hebreos capítulo 5 y el título de este mensaje es ¿Necesitas un sacerdote? Tú necesitas un sacerdote. Y yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a decir que necesitamos un hombre, que necesitamos un sacerdote para ir a Dios y que podemos ir directamente a Dios, pero entendemos que nosotros entendemos lo que la Biblia dice, a pesar de que hay religiones que usan sacerdotes, nosotros entendemos lo que la Biblia dice, que podemos ir directamente a Dios, pero mira lo que dice este pasaje, necesitamos un sacerdote. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así lo dice Juan 14:16. Aún a sus discípulos en Juan 14:13 dijo que oraran en su nombre, que oraran en su nombre. El punto aquí es que nosotros no tenemos ningún mérito en nosotros para llegar a Dios. Necesitamos un mediador. La Biblia nos dice que ese mediador es el hombre Señor Jesucristo. Y ahí lo leemos en Primera de Timoteo 2:5. En nuestro texto, aquí Jesús es presentado como sumo sacerdote y lo necesitamos a Él para llegar a Dios. Y déjame enseñarte lo que dice este pasaje y recordarte el propósito del libro de Hebreos. El propósito de Hebreos es animar a las personas que retengan su fe. ¿Te acuerdas? Lo estudiamos en Hebreos 4:14, donde dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Y esta es una frase que la vas a ver tú en todo el libro de Hebreos, que nos agarremos del Señor Jesucristo. Y Él usa dos medios para lograr este propósito, para animarnos a agarrarnos de nuestra fe. Para eso usa fuertes advertencias y también presenta la grandeza y la gloria del Señor Jesucristo. Hasta ahora hemos visto que Jesús es más grande que los ángeles, más grande que Moisés, más grande que Josué. Ahora veremos que Él es más grande que el sumo sacerdote. Esto es el punto porque a partir de este momento va a ser el tema de Hebreos y esto trae a relucir la importancia de conocer la Biblia. Es muy importante conocer la Biblia, toda la Biblia. Cuando leemos el Antiguo Testamento pasamos por alto secciones que hablan del sacerdote en Israel porque eso no se relaciona con nosotros hoy en día. Eso es el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada en estos días para mí. A menudo se hace un gran esfuerzo para traer la Biblia a nuestros días, para aplicarla a nuestros días, pero no es así. Nosotros debemos de ir al pasado cuando se escribió la Biblia y estudiarla en su contexto histórico. Para poder entender lo que se nos está presentando, debe de ser en su contexto. Debemos de saber que nosotros vamos a entender el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. En otras palabras, tú no vas a entender el Nuevo Testamento a menos que entiendas el Antiguo Testamento y este pasaje lo hace claro. Yo quiero animarte a que estudies toda la Biblia. Tú tienes el resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer? Estudia la Biblia. Invierte en eso. Es de mucho provecho. Porque vas a ver la magnitud de Dios y vas a apreciar el Salvador, todo lo que hizo por ti. Aquí vamos a ver que el Señor Jesucristo es el sacerdote que necesitamos. Mira, vamos a ver los primeros 4 versículos. Porque esto es interesante lo que nos quiere decir. Revela ciertas características de nuestro sacerdote y este va a ser nuestro punto número 1, la imagen del sumo sacerdote. Mira lo que dice.
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por los del pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Vemos aquí en estos versículos las características del sumo sacerdote, y esta fotografía debe de estar en nuestra mente porque va a ser usada como un puente en el versículo 5 para llevarnos al Señor Jesucristo. Debemos de entender claramente estos 4 versículos para comprender al Señor Jesucristo en su majestad. Y aquí vamos a ver 3 cualidades del sumo sacerdote. La primera es que él es seleccionado. Él es seleccionado. El sacerdote es un hombre que fue seleccionado. Y mira, lo vemos aquí, que fue seleccionado de entre los hombres. En el contexto de los hebreos, lo que se está diciendo aquí es que no puede ser un ángel. Un ángel no puede ser un sacerdote, debe de ser tomado de entre los hombres. Y él tiene que ser un hombre para representar a los hombres delante de Dios. Es elegido de entre los hombres para los hombres. Y algo muy importante es que es elegido por Dios. Es elegido por Dios, como vemos en este versículo 1. Él no se nombra a sí mismo. Él no corre una campaña para nombrarse sumo sacerdote. Él no dice, sabes, mi meta en esta vida es ser un sumo sacerdote. No, no es como funciona. Él es seleccionado divinamente, como Aarón lo fue. Lo leímos ahí en el versículo 4. El versículo 4 nos dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Tú debes de pensar en algunos hombres en la Biblia que querían este puesto. ¿Te acuerdas de Números 16? Este hombre llamado Coré se rebeló contra Moisés, y Coré era de la línea de los levitas. Y él no era llamado a ser sumo sacerdote, pero él levantó una protesta contra Aarón y Moisés y dijo, ¿saben? Ustedes han sido los líderes por mucho tiempo. Es hora de que tengamos líderes nuevos. Y saben, yo me he nominado. ¿Y cómo terminó Coré? ¿Te acuerdas? La tierra se abrió y lo tragó vivo. Porque Dios dice, no, la persona que yo selecciono, esa es la que va a ser el sacerdote. Y sabes, hay otra gente que pasaron por esto. El resto de las personas se enojaron con Moisés y Aarón, y el Señor dejó claro que Moisés y Aarón eran los elegidos y la gente los tenía que aceptar. Y Coré no se podía nombrar a él mismo como el sacerdote, y quien haya intentado eso termina muy mal. Mira, vamos a Segunda de Crónicas 26. Me gustaría darte otro ejemplo. Aquí hay un rey de Judá. Su nombre es Usías. Fue un buen rey. A lo mejor tú recuerdas este nombre porque se menciona ahí en Isaías 6, cuando se menciona que Dios es santo, santo, santo. Ahí se menciona. A lo mejor estás familiarizado. Él fue un buen rey, pero fue tan bueno, hizo tanto, que se enorgulleció tanto que cayó muy bajo. Mira, Segunda de Crónicas 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, Usías, el rey del que les hablo, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Nosotros pensaríamos que un buen rey como Usías se hubiera arrepentido, pero mira lo que dice el versículo 19.
Él se enojó. Es lo que hace el orgullo, se enojó. Y ahora él agarró el incienso y lo quema y la ira de Dios vino y le brotó en su frente lepra, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Cuando el Señor dice que este es el sumo sacerdote, Él es el sumo sacerdote, Él es el que lo elige. El sumo sacerdote es elegido divinamente. Esa es una de las características del sacerdote elegido por Dios. Vamos de regreso a Hebreos 5 y ahí vemos que hay otra característica. En medio del versículo 1 dice, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que hace el sacerdote. Está en el templo, él está verificando todo y está ofreciendo sacrificios una y otra vez. Eso es lo que hace el sacerdote. Él representa al hombre mediante las ofrendas y los sacrificios que Él está ofreciendo por los pecados. En el versículo 3 nosotros leímos algo interesante. Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Es decir, Él ofrece sacrificios por sus propios pecados, y ahí hace referencia al día del sacrificio, cuando el sumo sacerdote ofrecía estos sacrificios, tomaba la sangre, la rociaba en el altar y luego iba con esa sangre al lugar santísimo para ofrecerla, y él ofrecía sacrificios por su pecado y por el pecado del pueblo. Ellos era lo que hacían, sacrificios. Esas son las características del sumo sacerdote elegido por Dios. Hace sacrificios a favor de la gente y sacrificios por sus propios pecados. Y la tercera cosa que tú ves aquí es que se compadece. Mira el versículo 2 lo que dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Sí, el sumo sacerdote es elegido de entre los hombres y él también ofrece sacrificios por su pecado, por eso él puede entender a la demás gente. Habla de su ignorancia para con Dios, ignorancia del pueblo acerca de las cosas de Dios. Ellos pecan constantemente y él los entiende porque tiene la misma debilidad. Y esa palabra que nos habla de compadecerse, de ser gentil, es una palabra que nos da la idea de ser moderador. En otras palabras, evita los extremos. Cuando las personas llevan sus sacrificios por el pecado, Él no es muy duro, pero tampoco es apático. Él puede entender su debilidad, pero no puede dejar pasar esos pecados. Él puede ser comprensivo, pero no indulgente. Puede ser paciente sin condonarse. Él entiende todo esto de las personas porque él tiene la misma debilidad. Esta es una fotografía del sumo sacerdote que vemos en estos versículos. Él era el hombre más importante en Israel. El sumo sacerdote era el hombre más importante en Israel, porque el pecado, las ofrendas y los sacrificios iban a un Dios santo y era necesario. Este es el hombre que el pueblo necesitaba para tener una buena relación con Dios. Y mira, pon atención que aquí el problema de todo, la razón de todo esto, de los sumos sacerdotes y los sacrificios, es el pecado. El versículo número 1 nos dice que presenta ofrendas y sacrificios por los pecados. En el versículo 3 leemos que Él hace sacrificios por sus propios pecados y también por los del pueblo. Dios es santo y su estándar es perfección.
Las personas que reconocen el pecado ven esta gran necesidad de un sacerdote. En nuestra cultura no lo alcanzan a ver, ellos no ven el pecado. La gente hace lo que hace porque piensa que son víctimas de una circunstancia, pero no ven el pecado. Está dentro de la persona. Ellos dicen que todo el problema está fuera de ellos y no dentro de ellos. Es lo que vemos en nuestra sociedad. No reconocemos la necesidad del sacerdote. Los eventos que están sucediendo en nuestro país, aún en nuestra ciudad, es causa del pecado. En nuestra cultura no se entiende esto. Ellos no lo entienden. De hecho, es interesante cuando suceden estas cosas, entrevistan a los deportistas famosos porque nosotros queremos saber lo que ellos piensan de esta situación y uno de ellos dijo, no puedo creer que un ser humano pueda hacer esto a otro ser humano. Mi pregunta es, ¿en qué planeta has estado viviendo tú? Sabes, desde Génesis, un hijo de Adán y Eva mató a su hermano y cada vez las cosas se están tornando peores. Sí, es que ellos no entienden esto. Otra figura dice, ¿qué sucede con nosotros? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la respuesta? El pecado. Y como iglesia debemos de entender esto. Debemos de entender lo que está sucediendo y debemos darnos cuenta de que lo que necesitamos es un sacerdote, porque mira cómo cómo la gente ahora en nuestros días pone su esperanza en personas que no le dan la solución. La solución, si tú te acuerdas, estudiamos nosotros en Timoteo capítulo 3 cómo éramos nosotros. Estábamos extraviados, insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Por qué? Por el pecado. Esta es la respuesta para ese deportista. Y debemos de darnos cuenta que lo que necesitamos en esta situación no va a estar en el presidente, no va a estar en políticos, no va a estar en policías. Y son muy importantes todos ellos, pero la respuesta no va a estar en ellos, ni siquiera va a estar en encontrar una paz superficial. Hey, vamos a llevarnos bien, ahí no está la solución. Eso no va a resolver el problema en nuestros días. Lo que necesitamos está en un sacerdote perfecto. Y ese sacerdote es el Señor Jesucristo. Y es lo que nos dice este texto. A partir del versículo 5, nosotros vamos a ver que el sumo sacerdote es perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a leer los versículos del 5 al 11. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y después de hablar cómo es el sumo sacerdote, ahora se enfoca en el Señor Jesucristo y dice todo eso que buscamos en el sumo sacerdote lo encontramos en el Señor Jesús, pero en una manera muy grande, muy alta. Ahora vemos que el sumo sacerdote es perfecto y ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él fue seleccionado por Dios y es lo que vamos a ver los versículos en el 5 y 6. Aquí leemos que Él no se exaltó a sí mismo, Dios lo exaltó y fue determinado por el Padre.
Y esto nos habla de la humildad del Señor Jesucristo. Él no vino a buscar su propia gloria. Él vino para ser fiel a la misión que se le dio por parte del Padre. Él dice en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ha visto al Padre hacer. Eso es lo que el Hijo hace. Juan 5:30 dice, yo no hago nada por mi cuenta, lo que yo escucho, eso hago y mi juicio es justo y hago lo que el Padre me pide hacer. Él es el ungido, Él es el enviado para ser el sumo sacerdote. En Juan 8, vemos otra vez Juan 8:50, leemos, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Él no vino a este mundo para buscar su propia gloria. Él vino a hacer lo que se le pidió hacer por el Padre. Juan 8:54 dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Él fue elegido por Dios, Él se humilló y vino para cumplir el rol del sumo sacerdote. Y esa elección la encontramos desde el Antiguo Testamento. Aquí Hebreos hace referencia a Salmo 2:7, un salmo mesiánico que habla del Mesías que vendría y que también sería él un rey. Y también vemos que el versículo 6 hace referencia a Salmo 110:4, que habla acerca del Mesías que vendría y que también sería un sacerdote, o sea, el Señor Jesucristo. Cuando aquí dice que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, nos está diciendo algo muy importante. Déjame decirte, Melquisedec se introduce en Génesis 14 y el escritor de Hebreos va a hablar más adelante mal de Melquisedec, pero déjame decirte lo que vamos a leer ahí. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Aquí vamos a ver nosotros que según el orden de Melquisedec, él tenía que ser sacerdote y tenía que ser rey y tenía que ser tomado de los hombres. Es del mismo tipo de Melquisedec porque es un hombre que es sacerdote y que es rey. Y es mayor que Aarón, porque Aarón fue sacerdote, pero no fue rey. Es mucho mayor el Señor Jesucristo. Y Él es un sacerdote para siempre. Ningún sacerdote puede decir eso. Él fue sacerdote para siempre. ¿Por qué? Por su resurrección. Y Él está haciendo un trabajo de un sacerdote porque sigue intercediendo por nosotros. Él es elegido por Dios de los hombres. El Señor Jesucristo fue elegido por Dios y fue elegido de entre los hombres. El versículo 7 habla de su encarnación, de cómo Él llegó a ser hombre. Y no solo eso, fíjate lo que dice, es un hombre porque va a representar a los hombres delante de Dios. El Señor Jesucristo fue elegido por Dios de entre los hombres. Él es sacerdote y ahora representa a los hombres ante Dios. Y también aquí en el versículo 7 vemos otra característica. Él es alguien que se compadece. Él simpatiza con los hombres. Dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Porque el Señor Jesucristo fue un hombre, porque fue elegido de entre los hombres. Él se compadece de los hombres y nosotros vemos eso ahí en Hebreos 2:18, ya lo estudiamos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él simpatiza con el hombre porque sabe lo que es ser tentado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
pero sin pecado. Él experimentó la tentación a un nivel mucho mayor que nosotros, pero fue sin pecado. Él por eso se compadece de nosotros. Pero este versículo yo pienso que habla de la intensidad en la cual él simpatiza con el hombre, porque debido a que era hombre también tuvo que ir a Dios con oraciones y súplicas. Vivía dependiendo del Padre. Una y otra vez vemos que él iba a orar al Padre. Lucas 6 nos habla de que estuvo orando toda una noche. Así es de que vemos claramente su dependencia del Padre. Pero él oraba con gritos, lágrimas, a un nivel que no alcanzamos a entender. Él dependía totalmente de su Padre y él sufrió a un nivel que no alcanzamos a entender nosotros. Por eso Él se compadece de nosotros. Si bien dice que en sus días de la carne, Él oraba y sufría, lo podemos ver claramente en el Getsemaní. Pon un separador ahí en Hebreos 5 y vamos a ver por lo que pasó el Señor Jesucristo en el jardín del Getsemaní. Vamos a Mateo 26. Si tú ahora vas al jardín de Getsemaní, es un lugar muy tranquilo. Tú quisieras tomar ahí tu devocional con una taza de café. Pero en aquella noche para el Señor Jesucristo fue un lugar de mucho sufrimiento. No tenía nada de tranquilidad. Mira lo que dice Mateo 26:36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy ahí. Y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esas son palabras muy fuertes. Su alma estaba hecha pedazos. Él estaba muy triste y él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Él está diciendo: hay tanto en mí, tanta tristeza, tanto sufrimiento, hasta siento que pudiera morir aquí. Y sabemos por otros evangelios que él sudaba gotas como de sangre. Así de intenso era ese momento para el Señor Jesucristo en el Getsemaní. El versículo 39 nos dice: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es esa copa de la cual está hablando? Está hablando de la copa de la ira de Dios, una copa que está llena con la ira de Dios. 100% llena con la ira de Dios. Es esa copa que él tenía que beber, no por su pecado, pero es una copa de ira que va a beber. Como él es un hombre, su reacción natural es: yo preferiría no tomar esta copa. Nosotros no queremos sufrir, no nos gusta el dolor. El Señor está considerando eso como hombre en su humanidad. Por eso le dice al Padre: si es posible, yo preferiría no tomarla, pero dice que no se haga como yo quiera, sino como tu voluntad. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. El Señor Jesucristo estaba batallando fuertemente y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El Señor Jesucristo ora y sus discípulos se encuentran dormidos. Versículo 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Sí ves por lo que el Señor Jesucristo está pasando? Por eso Él nos entiende, Él entiende la tentación, Él entiende el sufrimiento, Él entiende los problemas. Por eso Él tiene simpatía con nosotros como un sumo sacerdote.
Él pasó a través de todo ese proceso y oró fuertemente al Padre. La Biblia dice en Hebreos 5 que Él fue escuchado acerca de su reverencia, y esa reverencia habla de su sumisión al Padre. Él se sometió al Padre. Dice aquí que Él habló al que pudo salvarlo de la muerte. Y sí, Él fue salvo de la muerte porque Él resucitó. Y por cierto, el Salmo 101 y Salmo 2 nos habla de la resurrección, porque habla de un rey y sacerdote para siempre. ¿Y cómo puedes ser tú un sacerdote para siempre si mueres? Obviamente solo por la resurrección. El Señor fue escuchado por Dios y lo resucitó. El Señor Jesucristo entiende nuestro sufrimiento por lo que Él pasó. ¿Tú crees que sufres en tu tentación? Háblale al Señor Jesús. Él te enseñará lo que realmente es sufrir en una tentación. Él fue elegido de entre los hombres, Él simpatiza con el hombre y Él se ofrece como sacrificio. El versículo número 8 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y a lo mejor tú esperarías que el Padre favoreciera al Hijo y que lo librara porque es su hijo, pero no fue lo que sucedió aquí. Tú no esperarías que el Hijo sufriera, pero el Señor Jesucristo sufrió por la obediencia, como leemos aquí. Y esto implica que el Señor Jesucristo alguna vez fue desobediente. Y como que no me contestaron muy convencidos. ¿Fue el Señor Jesucristo alguna vez desobediente? No, no, claro que no. Él nunca desobedeció al Padre. No es de que Él fuera desobediente y tuvo que aprender obediencia. No, lo que nos habla aquí es que fue obediente al 100%. Y se nos dice que fue sin pecado. Él nunca desobedeció al Padre, pero Él aprendió el costo de la obediencia totalmente hasta la muerte. Por eso se nos dice esto en este versículo: fue obediente hasta la cruz. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio que nadie podía hacer, ningún sacerdote podía hacerlo. Mira, vamos a Hebreos 10:5 y vamos a ver este pasaje. Habla acerca del sacrificio del Señor Jesucristo. Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo. El Señor Jesucristo vino a ofrecer su cuerpo como sacrificio. Versículo 6: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para que se establezca lo último. El sacrificio que Él iba a hacer se iba a establecer para siempre. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Sí? Aquí está lo que sucedió con el Señor Jesucristo. No simplemente es el sacerdote, Él es el sacrificio también. Habla del sacrificio que Él hizo. El sumo sacerdote sacrificaba estos animales, pero con el Señor Jesucristo Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. Las dos cosas al mismo tiempo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se nos ha dicho en Hebreos 5 que al hacer esto, Él fue declarado perfecto. ¿Hay alguna imperfección en el Señor Jesús? Otra vez, no están convencidos. ¿Qué tal este lado? No, el Señor Jesucristo es perfecto, no hay imperfección en Él. Él llegó a
a la perfección, lo que nos quiere decir es que llegó a ser el Salvador completo al hacer lo que tenía que hacer para salvar. Él en obediencia entregó su cuerpo, el sacrificio por los pecados, y fue llevado a la perfección, a ser un Salvador completo, porque Él hizo lo que tenía que hacer desde el principio hasta el final. Y no está diciendo de que fuera imperfecto, sino que el Señor Jesucristo hizo todo el sacrificio. Hebreos 2:10 nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque Él fue un Salvador completo a favor de la humanidad. Otra vez en Hebreos 7:28 vemos este concepto, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre, para siempre. Y debido a que Jesús fue elegido, compasivo y que sufrió de una manera que ningún otro sacerdote podía sufrir, Él es el sumo sacerdote perfecto y Él es la fuente de la salvación eterna. Él es el que concede la salvación a los que le obedecen. Eso a lo mejor suena para ustedes extraño. Primero estamos hablando de un sacerdote y ahora estamos hablando de obediencia, que a lo mejor estamos en la iglesia equivocada. ¿Qué sucede? Para aquellos que obedecen, dice aquí claramente, para aquellos que obedecen, versículo 9, lo que hace referencia es que tú no puedes tener una fe real sin obediencia. De hecho, de hecho, los, el libro de Romanos, que es una obra maestra de la salvación a través de la fe solamente, desde el capítulo 1 y el capítulo 16, Pablo deja claro la importancia de la obediencia, porque ¿qué tipo de fe es aquella que no obedece? Nosotros veremos eso cuando estudiemos Hebreos 11. Va a hablar acerca de lo que hacían las personas por la fe que tenían. De hecho, nosotros leemos en Hebreos 11:8 que por la fe obedeció Abraham. Abraham, el padre de la fe, fue obediente. Así es como suena. La fe se hace visible mediante la obediencia. Esto puede sonar extraño, pero no, es así. Debemos de obedecer el evangelio. El evangelio se nos dice que debemos de arrepentirnos y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahí está una orden que tenemos que obedecer. Y cuando tú obedeces, te arrepientes y pones tu fe en el Señor Jesucristo. Tú no ganas tu salvación, tú tienes que hacer lo que el Señor dice para ser salvo. Y cuando tú entras a través de este camino estrecho, esta estrecha puerta de la obediencia, eso te va a animar a seguir adelante en obediencia una y otra vez. Y esto te va a ayudar a presentar un agradecimiento muy grande a este sumo sacerdote. Vemos aquí a un sumo sacerdote que se humilló, se hizo hombre. Se hizo uno de nosotros para representarnos delante de Dios. Él simpatiza con nosotros porque sabe lo que es la tentación, lo que es el dolor, y Él lo hizo para nuestro bien. Él lo hizo para tu bien. Él lo hizo para mi bien. Él lo hizo a favor de pecadores por su beneficio. Él sufrió en nuestro lugar y Él nos dio vida eterna gracias a eso. Tú no puedes ser tu propio sacerdote. Tú necesitas un sacerdote. Y Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Y vamos a ver en la siguiente sección, a partir del versículo número 11, el desastre que es apartarse de este sacerdote perfecto.
Es un desastre, es un catástrofe para tu vida cuando te apartas de este sumo sacerdote perfecto. ¿Cuál debería de ser tu respuesta a este estudio del Antiguo Testamento que tuvimos esta mañana? ¿Cómo deberías tú de responder a esta verdad que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote? Déjame darte ideas. ¿Qué tal humildad? ¿Qué tal si tú reconoces tu propio pecado y tu propia depravación y tu necesidad de alguien que te rescate de los pecados? Pensando en Jesús, ofreciendo esas oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas mientras se preparaba para enfrentar la ira de Dios por mis pecados, eso debe de tener un gran impacto en ti. Deberías de caer en lágrimas de que el Señor tuvo que hacer eso por ti, por mí. Él hizo eso por mí. ¿Qué tal otra respuesta? ¿Qué tal si muestras una profunda gratitud, pensando en lo que Él hizo a mi favor, pensando en lo que Él hizo para llevarme a Dios, pensando en lo que Él tuvo que sufrir para que yo tuviera vida eterna? Yo debería de tener un sentido de agradecimiento muy profundo y no debería de quejarme de nada. ¿De qué me puedo quejar viendo mis pecados y lo que yo realmente merecía? ¿Qué tal si mostramos una profunda gratitud al Señor Jesucristo porque se hizo hombre y murió en la cruz para rescatarnos? Debemos demostrar una profunda gratitud. Y mira el versículo 10, cómo termina. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es un rey. Él es un rey y un sacerdote. Debes de obedecerle. Debes de obedecerle. Y tú debes de hacer lo que dice el libro de Hebreos. Agárrate a Él. Abrázate a Él. Necesitamos un sumo sacerdote. Tú necesitas un sacerdote. Amén. El Señor Jesucristo es el sacerdote perfecto. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por este tiempo que podemos pasar aquí y podemos meditar acerca de estas verdades bíblicas, especialmente en estos momentos en los que estamos pasando por tanta confusión a nuestro alrededor, con tanta violencia. Las personas hacen lo que hacen por lo que son. Ellos necesitan ser cambiados, necesitan ser hechos nuevos, necesitan nacer de nuevo, necesitan ser criaturas nuevas. El Señor Jesucristo es el único que puede hacer eso. Él es el sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo, que ofreció su cuerpo como sacrificio vivo para que nosotros seamos libres. Señor, yo oro para que nosotros consideremos estas cosas, que produzca en nosotros humildad y un agradecimiento profundo en nuestros corazones por el Señor Jesucristo y por el trabajo que Él ha hecho como sumo sacerdote. Le agradecemos en su nombre, Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar con este canto que se llama Su gracia es mayor y después los vamos a despedir. Qué amor nos recuerda todo mi pecar, lanzados al mar no los quiere contar. Él es siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en constante desviar, un padre que tierno me llama al hogar.
faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, un Padre que pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, me renovó. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, me renovó. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas.